Se registraron varios atentados del Ejército de Liberación Nacional en dos áreas fronterizas de Colombia. El Ejército de Liberación Nacional llevó a cabo 4 atentados con explosivos en Cúcuta y Arauca, ubicadas en la frontera con Venezuela. Atentados atribuidos a la guerrilla del ELN en 2 ciudades de Colombia fronterizas con Venezuela. La policía local informó que la arremetida fue dirigida contra un peaje de Villa del Rosario, donde estalló un coche bomba, y 3 sedes de la policía en esa ciudad y en la vecina Cúcuta, ambas en el departamento de Norte de Santander. Una fuente de la gobernación informó que hay al menos 6 personas heridas. La policía estima que el ELN perpetró los ataques en conmemoración de la muerte de Domingo Laín Sáenz, un sacerdote y guerrillero español que falleció en combate el 20 de febrero de 1974. Norte de Santander es uno de los departamentos con mayor presencia del ELN. Una de sus regiones es el Catatumbo, una zona montañosa en la que los rebeldes asesinaron en enero a más de 50 personas y obligaron a desplazarse a por lo menos 50.000. Ante esa arremetida, el presidente Gustavo Petro suspendió los diálogos de paz que habían iniciado en 2024. Analistas señalan que la seguridad se ha deteriorado sensiblemente en el país en medio de la política de paz del mandatario, que mermó las acciones ofensivas de la fuerza pública en contra de los grupos armados. Iván Velázquez, el ministro de Defensa que lo acompañaba desde su llegada al poder en 2022, renunció hace pocos días, tras un pedido de dimisión de Petro para todo su gabinete. El miércoles el presidente nombró en ese cargo al general de la Fuerza Aérea, Pedro Sánchez. Un operador del cartel de Sinaloa, buscado por los Estados Unidos por narcotráfico, fue capturado en México durante un operativo. Un operador de una de las facciones del cártel de Sinaloa fue capturado el miércoles. La detención se produjo en el estado de Sinaloa, al noroeste del país, como parte de los operativos para reforzar la seguridad en medio de las disputas internas de ese grupo criminal, uno de los 8 que Washington acaba de designar como terroristas. Según medios locales, el nombre completo del arrestado es José Ángel Canovio Insunza, apodado El Güerito. El secretario de Seguridad informó que el detenido cuenta con una orden de aprehensión por tráfico y distribución de droga en Estados Unidos. En noviembre, el Departamento de Justicia de ese país emitió un comunicado informando que Canovio Insunza había sido acusado por trasiego de drogas, entre ellas el letal fentanilo, ante un jurado de Chicago. La Armada de México incautó cerca de 2 toneladas de una presunta cocaína en el mar, con un valor estimado en $25 millones. Este operativo se realizó frente a las costas de Chiapas, donde las autoridades navales interceptaron 2 embarcaciones de pequeño tamaño, aseguraron 55 paquetes con la droga, sospechosos de ser cocaína. México, además, en el día de hoy anunció que va a reformar su constitución para protegerse de injerencias externas, incluyendo la intervención en investigaciones y persecución de delincuentes. También se supo en el día de hoy que se va a establecer penas más severas para extranjeros vinculados al tráfico de armas, y por eso la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que estos cambios responden a la designación de 6 carteles mexicanos como organizaciones terroristas por parte de los Estados Unidos. La reforma va a brindar soberanía al país, asegurando que ninguna intervención extranjera ocurra sin la autorización del gobierno mexicano. El terrorismo es algo que hace daño, es algo nocivo, es una protesta en un formato violento, y al menos de mi parte no estoy de acuerdo. Me parece que los cárteles actúan de una manera muy parecida, son también dañinos, también son violentos, y pienso que por eso el término no está tan alejado. Quiero decir, finalmente hay terrorismo abierto al público y también hay terrorismo silencioso, pero lo existe. Y lo que hacen los cárteles es más o menos como un terrorismo silencioso. Yo pienso que por una parte está bien lo que va a hacer el Trump, pero por otra parte que nos dejemos como mexicanos tampoco está bien, ¿verdad? Eso debería ser desde casa, tratar de erradicar todo eso. Ahora otra cosa, los que quieren entrar a la droga, cada quien su gusto, pero no podemos dejarnos que nos mangonee precisamente todos esos cárteles, ¿verdad? Porque como mexicanos nos están pisoteando. El gobierno de Ecuador anunció que va a pedir el apoyo de países aliados para enviar fuerzas especiales y reforzar la lucha contra las bandas del narcotráfico. Estas organizaciones mantienen a la población en constante temor debido a su violenta disputa por el control de los carteles en el país.
El gobierno de Ecuador solicitará a países aliados el envío de fuerzas especiales para reforzar su guerra contra bandas del narcotráfico. El Ejecutivo espera que la medida sea temporal y en el contexto de la guerra declarada contra el narcoterrorismo. Aunque no se han revelado cuáles naciones harán parte de la alianza, la incorporación de fuerzas especiales de países aliados busca apoyar y potenciar las acciones de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en su lucha contra las mafias. El presidente Daniel Noboa declaró hace un año el conflicto armado interno, lo que le permite mantener a los militares en las calles para tratar de frenar la oleada de violencia. Noboa pidió a la Cancillería usar los canales diplomáticos correspondientes con el fin de concretar tanto los acercamientos como el establecimiento de acuerdos de cooperación. El mandatario, que busca la reelección y disputará con la izquierdista Luisa González el balotaje presidencial el próximo 13 de abril, también exhortó a la Asamblea Nacional a pronunciarse sobre una reforma constitucional que busca eliminar la prohibición de establecer bases militares extranjeras en el país. Los enfrentamientos que desde hace varios años sostienen las bandas causaron un aumento de los asesinatos en Ecuador de 6 por cada 100.000 personas en 2018 a 38 en 2024, pasando por el récord histórico de 47 en 2023. Ecuador es el punto de salida de un 73% de la cocaína producida en el mundo, según un informe del Ministerio de Interior, recogido por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Mientras tanto, el gobierno de El Salvador ha informado que al menos 86.000 personas han sido detenidas bajo acusaciones de pertenecer o colaborar con las pandillas. Esta acción forma parte de la cruzada del presidente Nayib Bukele contra estos grupos, que ya lleva casi 3 años. Más de 86.000 personas han sido detenidas en 3 años de guerra antipandillas en El Salvador. El ministro de Defensa informó a periodistas que los arrestados, acusados de pertenecer o ser cómplices de pandillas, están ya para enfrentar la justicia. Desde finales de marzo de 2022, el gobierno de Nayib Bukele lleva adelante una guerra contra esas bandas criminales, amparado en un régimen de excepción que permite detenciones sin orden judicial. El mandatario reconoció en noviembre de 2024 que durante la ofensiva antipandillas, al menos unos 8.000 de los detenidos fueron liberados por ser inocentes. Según el ministro de Defensa, en casi 3 años de esa lucha contra grupos delincuenciales, se han decomisado más de 4.500 armas de fuego y unos 21.000 teléfonos celulares. Además, fueron incautados más de 10.000 vehículos y unos 4,8 millones de dólares. Gracias a la cruzada, que ha reducido a mínimos históricos los homicidios, Bukele cuenta con una gran popularidad y fue reelegido en 2024 para un nuevo periodo de 5 años. Organizaciones como Human Rights Watch o Amnistía Internacional han denunciado detenciones indiscriminadas durante la guerra contra las bandas.